Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, nuevamente con ustedes en este día en nuestro devocional, mi cita con Jesús. Esta cita que es de amor indelegable, una cita importante que todos los días tenemos con nuestro Dios. Es una cita donde Él nos espera a todos nosotros con amor, porque Él nos ama y nos anhela. Dice la Biblia que el Espíritu nos anhela celosamente nos anhela. Así que es un privilegio nuevamente este día que Dios nos regala para estar con Él. Le invito a que usted tome la mejor posición en su corazón de expectativa, lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios quiere darnos. Un saludo muy especial a Maryland, a Virginia, a Puerto Rico, a Colombia, a Filadelfia, Georgia, bueno, todo lugar. Un saludo muy especial. Ecuador, Perú, aquí estamos presentes todos delante de Dios como personas deseosas, como hijos, ¿cierto? De encontrarnos con ese Padre amoroso. Y hoy precisamente la palabra que esta mañana escuchaba y leía en Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude a la hora de la necesidad, en la hora de la necesidad. Hebreos 4:16. Mire, Él nos invita a acercarnos, porque es que a veces hay muchas situaciones difíciles en nuestra vida y nos alejamos de Dios, o se alejan las personas, se alejan, porque yo cuando tengo muchas situaciones difíciles es cuando más me pego de Él, cuando más lo busco. Pero hay personas que no, hay personas que se alejan y entonces Él hoy nos invita, acerquémonos pues, dice, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Bueno, vemos dos características de Dios: amoroso, tres, misericordioso, bondadoso, ¿sí? Aquí en este solo versículo, ahora Hebreos 4:16, amoroso, misericordioso y bondadoso. Esos son los atributos de Dios que por lo cual nosotros tenemos que acercarnos a Él. Él es el amor, Él es la misericordia y Él es la bondad. Y por esas tres características Él nos espera, dice, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso. Así que hoy nos acercamos de esa manera y vamos a orar, vamos a entregarle ese tiempo al Señor. Vamos a decirle que lo necesitamos, que le amamos, el primer te amo sea para Él. Papito de los cielos, gracias por esta mañana, por este tiempo que nuevamente nos regalas, reconociendo que eres un Dios misericordioso, amoroso, lleno de bondad. Nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, para encontrar ese oportuno socorro cuando te necesitamos, papá. Y hoy te necesitamos más que ayer. Hoy te necesitamos, Señor, porque tú eres el que dirige nuestro camino, tú eres el que orienta nuestros pensamientos y los conoces. Conoces lo más profundo de nuestro ser. Gracias, papá, porque nos podemos acercar a ti con confianza, sabiendo, Señor, que nos escuchas y que en tu amor tú nos envuelves esta mañana, en este tiempo que tengo contigo, Señor. Hoy estoy aquí gracias a ti, Señor, que nuevamente abres mis ojos para contemplar la luz de este día, que nuevamente renuevas mis fuerzas, Señor, para tener las fuerzas del búfalo, que nuevamente, Señor, ajustas. Haz que a tu palabra se ajuste, Señor, a mi conducta, a mi manera de pensar, a mi manera de ser, porque es tu voz, bendito Dios, y que yo pueda caminar de acuerdo a tu voluntad. Gracias por cada lugar, Señor, que abre sus puertas a ti y que hacemos este altar para ti. Hoy construimos este altar para ti. Esta mañana es este altar para ti, donde nos gozamos contigo,
donde nuestro corazón se inclina a ti, bendito Dios, para decirte gracias, gracias, gracias por este nuevo día, por estar contigo y por abrazarnos, Señor, a todos los que hoy nos acercamos a ti. Ten misericordia de aquellos, Señor, que todavía rehúsan escucharte. Ten misericordia, Señor, de esos corazones que se endurecen cada día más y no se convencen, bendito Dios, de la necesidad que hay de ti. Ten misericordia, Señor, de aquellos hogares en que hay personas en que aún viendo las cosas que ven, no quieren acercarse a ti. Pero hoy oramos, Señor, para que hayan corazones comprometidos en este día para conocerte más y oírte a ti, Señor, y hacer tu voluntad. Rogamos por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, Señor, que cada día te conozcan más, que haya ese corazón dispuesto para estar contigo, obedecerte y regalarte estas primeras horas de la mañana. Pero más que regalártelas a ti, tú eres el que nos las da a nosotros, Señor, porque nada puede recibir el hombre si no le es dado del cielo. Y tú nos das hoy esta oportunidad, Señor. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la mente y los estados de la mente, según la palabra de Dios, según la Biblia. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cómo ve Dios nuestra mente, qué quiere Él que hagamos, porque la mente ya estamos viendo todo lo que sucede y todo comienza con un pensamiento. Recordemos, esta es parte del alma. En el alma está, ¿cierto? Mente, emociones y voluntad, pensamientos, intelecto, allí está en el alma. El alma y el cerebro, entonces se enferma cuando no le damos la atención que se requiere. Y solamente el Señor puede renovar nuestra mente. En Romanos 12, 1 y 2, yo quiero que hoy memoricemos este versículo, que siempre lo recordemos. Romanos 12, 1 y 2 habla de una vida nueva. Y dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Pablo le estaba diciendo a la iglesia de los romanos, les ruego, mire, era un ruego por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. También es para nosotros. Así todos los días nos tenemos que presentar ante Dios. Ofrenda viva. Porque antes de presentar la ofrenda que usted le lleve al Señor, antes de la ofrenda de la que hablamos hace pocos días, ¿cierto? Que es lo que tiene que ver con Malaquías, traer los diezmos al alfolí, las ofrendas, haya alimento en mi casa. Antes que eso, es presentarse usted, es presentar su corazón, es presentar su vida, dice, como ofrenda viva, santa y agradable. Luego dice, este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivas ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. O sea que si yo no cambio mi manera de pensar, no voy a cambiar mi manera de vivir y no voy a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces por eso muchos reniegan de Dios y muchos no conocen a Dios porque siguen viviendo una vida de acuerdo a los criterios del mundo presente. Y yo no puedo vivir de acuerdo a lo que el mundo me está ofreciendo y está diciendo y lo que está de moda y lo que se hace en este mundo. No puedo. Por eso dice, presentémonos como ofrenda viva, santa y agradable. O sea, todos los días, ¿cómo me santifico? Con su presencia, con la palabra, en la obediencia. Y esa ofrenda es viva y agradable.
Entonces ya es una decisión que yo tengo que tomar todos los días en mi corazón porque esto es lo que Él quiere. Entonces el primer culto que se hace, esa primera adoración es mi vida con Él. Todas las mañanas, todos los días. Por lo general, muchas personas no tienen conciencia de lo importante que es la mente, ¿sí? En nuestras emociones y en nuestras decisiones. Juega un papel muy importante la mente en las decisiones y en las emociones. Dios colocó al hombre ese poderoso órgano, digámoslo así, ¿sí? Para que se desarrolle y para que tenga crecimiento espiritual, intelectual y económico, óigalo bien, porque usted con su mente organiza todas las ideas que tenga para desarrollar su economía, para administrar su vida, para administrar sus recursos, para administrar sus ingresos, pero tiene que ir creciendo en esa parte, primero espiritual, intelectual y económico. Entonces fue así como a través de ese poderoso órgano que Dios colocó allí, que Adán le colocó el nombre a todos los animales de acuerdo a la Biblia. Si usted lee Génesis, el Señor le dijo a Adán, colócale los nombres a los animales. Y fue así a través de mover esa mente y esos pensamientos, imagínense, que se llamara hormiga, que se llamara león, que se llamara todo eso que hay hoy. Adán le colocó esos nombres, fue moviendo su mente a pensar cómo se llama este escarabajo, todo eso. Fue a través de todo lo que se piensa que se han construido las grandes ciudades y las grandes empresas del mundo. Los grandes carros, automóviles, todo lo que usted ve, ¿cierto? Ha sido a través de la mente que se han hecho grandes descubrimientos científicos, sociales, económicos, y a través de la mente se ha cambiado la vida humana, a través de la mente. Y también ha sido a través de la mente que se han tomado las peores decisiones, las cuales han traído mucho dolor al mundo, como son suicidios, asesinatos, adulterios, robos, secuestros, corrupción, separaciones, divorcios. Todo esto es a través de un pensamiento, de organizar una idea y de hacer un plan, sea bueno o sea malo. Por eso la palabra mente es un término psicológico, mientras que la palabra cerebro es un término fisiológico. ¿Sí ve? Entonces la mente es el órgano del hombre que está equipado ¿para qué? Para pensar, para imaginar, para conocer, para reconocer, para recordar y para entender. Para eso está la mente del hombre, es el órgano, esa mente es el órgano del hombre. Está equipado ya para pensar, pero ¿cómo piensa usted? Cada uno tenemos que analizar cómo son nuestros pensamientos. Por eso nos vamos a meter allí, es porque hoy en día salen con ciertas cosas que uno dice, pero ¿por qué si es cristiano? ¿Pero por qué si es creyente? Mire los cristianos lo que están haciendo. Y no es que sean los cristianos, es que en la mente no ha sido renovada como Pablo le rogaba allí a la iglesia de Roma y que hoy el Espíritu Santo, eso mismo nos hace ese ruego a nosotros. Les ruego, ¿sí? Dice el Espíritu Santo. O sea que ya depende es de cada uno de nosotros cambiar la manera de pensar para que cambie la manera de vivir, dice la Biblia. Si usted sigue con los mismos pensamientos, usted no va a ver nada diferente, porque los pensamientos le llevan a tener una conducta con la cual usted se mueve. Por eso dice pensar, imaginar, conocer, recordar y entender. Entonces la palabra mente viene del hebreo led, que es corazón, mente en medio de corazón. Entonces cuando el Señor habla del corazón, ¿cierto? Guarda el corazón porque de él mana la vida, está hablando de la mente, no del órgano físico.
Cuando él dice guarda el corazón porque del mana la vida, no es el órgano físico, es esa parte interna de nuestro ser, la mente y el corazón, en medio de. Entonces, la primera vez que aparece corazón en relación con los seres humanos es en Génesis 6:5. Ahí aparece la primera vez, dice, y Jehová vio que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio, o sea, toda intención, todo propósito, era de ellos de continuo solamente hacer mal. Ya lo vimos. Pero es la primera vez que aparece allí. Ese designio, esa intención, ese propósito que ellos tenían dentro de sí era de continuo hacer el mal. Entonces la palabra corazón aparece en el Antiguo Testamento como sinónimo de mente, ¿sí? Como sinónimo de mente. Y esto aparece cuando están los verbos conocer y saber. Cuando están los verbos conocer y saber en la Biblia, usted puede pensar, está hablando de la mente, no del corazón humano, no del físico. Deuteronomio 8:5 dice, si Dios los disciplinó, reconozcan que los hizo porque los ama como un padre a su hijo. Reconozcan, ¿sí? Entonces, ahí está, conocer y saber. Si Dios los disciplinó, reconozcan que lo hizo porque los ama como un padre a su hijo. Las disciplinas del Señor son para formación de nuestra vida, para formar ese carácter, para que nos parezcamos más a Cristo, porque ese es el propósito del Señor. Entonces, ahora que ya tenemos un panorama de lo que es la mente, vamos a ver esas capacidades que tiene la mente. Hay cosas que no vamos a entender ahora, ya. Deuteronomio 29:4 dice, hasta ahora Dios no ha permitido que ustedes entiendan por qué hizo todo eso. Entonces hay cosas que no las vamos a entender ya, pero poco a poco se van a ir abriendo nuestros ojos a medida que vamos conociendo de Dios y Él nos va mostrando. Por eso habla de los misterios de Dios, de las llaves que Él nos va entregando, y a medida que lo vamos conociendo y nos vamos metiendo más en su presencia, Él nos va develando más cosas, nos revela. Por eso hay cosas que tenemos que darle tiempo al Señor, orar y esperar en Él. Hay cosas que Él no nos las va a decir ya, pero seguro que nos va a dar la respuesta. En Primera de Reyes 3:9, Primero de Reyes 3:9, dice, y ahora tengo que dirigir a tu pueblo que es tan grande y numeroso. Dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda yo no podría gobernarlo. ¿Quién pidió esto? Salomón. Salomón, mire qué corazón tan bello, qué mente tan bonita tenía Salomón allí cuando quiso gobernar. Y eso fue lo que le pidió. Y Dios le dio mucho más porque se agradó de esta oración. Y estaba él muy joven cuando comenzó a gobernar. Y ahora tengo que dirigir a tu pueblo que es tan grande y numeroso. Y aquí hay algo bien importante. Cuando nosotros tenemos a cargo personas, si usted tiene a cargo personas en su empresa, tiene a cargo usted, en su empresa, la empresa que usted está construyendo o ha construido, o en el lugar que usted trabaja, usted es cabeza y no cola, usted dirige. Esta es una oración bien importante para hacerle al Señor. ¿Ve? Dame más sabiduría. Cuando Dios te da la oportunidad de tener una empresa o de estar como en la cabeza, es para servir. No es tanto para mandar, para querer ser el que está allí mandando, no, es para dirigir y servir bien, ¿cierto? Dice, ahora tengo que dirigir a tu pueblo que es tan grande y numeroso. Dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. La sabiduría, el conocimiento, dame la mente llena de ti, porque sin tu ayuda yo no podría gobernarlo. Humildad, ¿cierto? Aquí está el propósito de un hombre que quería hacer lo agradable delante de Dios con sus pensamientos y sus actitudes. Entonces, ¿qué son los pensamientos? Los pensamientos son la facultad que tiene toda persona para formar y relacionar ideas en la mente. Esos son los pensamientos. Toda la facultad la tenemos todos para formar ideas.
También podemos decir que es el conjunto de ideas propias o en colectividad, ¿sí? Que llegan a un fin que es pensar. Usted se levanta y usted, ¿cuál es su primer pensamiento? Analícelo. ¿En qué piensa lo primero que usted abre los ojos? Analícelo. Y lo que usted piensa, dice, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice la Biblia. Entonces la palabra pensar tiene que ver con examinar algo en la mente antes de tomar una decisión o dar una solución a una situación determinada. Hay personas que actúan sin pensar y es lo que se llama voluntarioso. Va y hace las cosas, ay, ¿yo por qué lo hice? ¿Por qué no pensé antes de hacer esto? ¿Cuántos errores se cometen en eso, verdad? Pero Dios nos da a nosotros un espacio y para eso también es el tiempo de oración, para ponerle todo a Dios allí, como lo hizo Salomón, y poder decir, ¿cómo voy a hacer esto, Señor? Guíame. En la mente, en los pensamientos también se concibe un plan y también se puede tener la opinión de algo o de alguien. Ahí en esos pensamientos, en la mente, se concibe una opinión de algo o de alguien. Y hay opiniones que no son buenas, pero hay otras que son excelentes. Entonces tú eliges y como tú quieras pensar, pero siempre recuerda, el Señor nos manda a nosotros a pensar lo bueno, lo amable, lo justo eh, en Filipenses 8. Dice, pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso pensad, porque así es como vas renovando la mente. Si alguien te viene con una queja o una murmuración de alguien, porque siempre el enemigo utiliza las personas que son de mal pensamiento, de una mente dispersa, de una mente no controlada por Dios, sino ya sabemos por quién. Entonces utiliza el enemigo las utiliza para que hablen mal de otras, para que se dañe el concepto de otras personas o de una empresa o de un lugar. Y entonces tú te formas ya una idea, una imaginación y tú así mismo actúas. Y así mismo opinas y así mismo dices. Por eso la palabra pensar en hebreo es hashad, hasag, que también incluye las palabras de idear, proponer, planificar, estimar, imaginar, imputar. ¿Ve? Entonces esas palabras, por lo menos el sacerdote Elí, en 1 Samuel 1:13, él pensó que Ana estaba ebria, porque la vio en una actitud y era que ella estaba bien allí concentrada en su oración, llorando, tenía unos movimientos que seguramente él los confundió con una mujer que estaba tomando, que estaba ebria. Y Ana era tan llena de Dios, tan llena del Espíritu, que como Elí tenía ya una visión que se le estaba perdiendo, no diferenció, no tenía ya discernimiento para entender lo espiritual. Por eso la Biblia dice, lo espiritual se discierne espiritualmente, lo de la carne en la carne. Y ya Elí estaba perdiendo su visión, ahí la Biblia nos cuenta. Entonces cuando vio a Ana así, dijo, no, esta es borracha. Y fue y se lo dijo. Y si Ana no hubiera estado tan llena del Espíritu Santo, le pelea y le contesta mal y lo insulta. Pero ella no, ella le explicó qué le pasaba. Mi Señor, estoy orando, estoy rogando por un hijo. Entonces, de acuerdo a cómo esté nuestro corazón, así contestamos, así hablamos, como estén nuestros pensamientos. ¿Ve? Así hablamos, así pensamos. Doqueo es suponer, pensar, formar una opinión que puede ser correcta o incorrecta. No se digan, en Mateo 3:9, dice, no se digan simplemente el uno al otro estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Sí?
suponer, pensar, o sea, no se crean una manera de ser, que están a salvo porque son descendientes de Abraham, les dice Jesús a estas personas. No se crean, no piensen, eso no significa nada, ¿sí? Pues les digo que Dios puede crear hijos de Abraham aún de estas piedras. Las piedras hablarán. No se crean lo que ustedes mismos están diciendo. En Mateo 5:17 dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Porque como no creían en él, porque dudaron de él siempre, entonces no, él vino a cambiar las leyes, a hacer todo lo contrario. Y si era el mismo Dios, ¿cierto? Con una misión específica, por eso le dicen, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No piensen mal, no cambien, no crean que yo vine a cambiar las cosas. Por eso se comportaban. Entonces, los pensamientos de ellos los llevaban a actuar así porque primero no creyeron en él. Cuando tú no crees en algo, ya te formas una idea y dices, yo no creo en eso. Y hay personas así. Yo no creo en eso, yo no creo en la iglesia, yo no creo en la Biblia, yo no creo en los pastores. Y te formas una idea y así mismo caminas. Yo creo eso en lo que yo hago. O sea, yo hago esto de esta manera porque ya te formaste un concepto y eso te puede llevar a muchas equivocaciones. Entonces, otra palabra es froneo, que es estar mentalizado de una cierta manera. Vamos a ver qué nos enseña Romanos 8:5 de acuerdo a eso. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y ese Espíritu está con mayúscula porque es del Espíritu Santo. Entonces mire la diferencia. Usted mismo puede analizar, usted misma, qué tantas cosas piensa usted pecaminosas. O sea, pecado no es tan solo pensar en el sexo, pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, de sus mandamientos, de sus leyes. Pensar mal de una persona todo el tiempo se convierte en un pecado. Acusar a una persona sin conocerla se convierte en un pecado, porque todo está allí en la mente. Entonces dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Los que yo les contaba ayer de la niña, que este hombre empezó a fabricar pensamientos obsesivos de matar a la niña. ¿Cómo lo iba a hacer? Dijo, la voy a decapitar. Y después de que la mata, tiene sexo con una niña muerta. Porque eso estaba en su pensamiento. O sea, son cosas horrorosas que yo me pongo a mirar es para ver dónde llega la mente. Y asimismo el niño que mató a su madre, en qué momento su pensamiento le cambió. Entonces hay personas que la mente no la tienen dominada sino por el mal. Por eso el Señor dijo, voy a acabar con toda esta gente porque no piensan sino de continuo en el mal. Entonces el pensamiento te lleva a una acción. Piensan cosas pecaminosas, pero los que son controlados, óigalo bien, por el Espíritu Santo piensan las cosas que agradan al Espíritu. Entonces, ¿dónde nacen las guerras? Dice el Señor, de vuestro interior, de lo que piensa, del no perdonar. No puedo perdonar, no le perdono nunca. O sea, pensó y dijo, nunca jamás. Todo viene de allí. Promelateo es premeditar, es preparar de antemano. Lucas 21:14 dice, así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, decía el Señor Jesús, que yo voy a estar allí para defender. No piense de antemano. Y hay muchas cosas que la pensamos de antemano. Muchas personas se acuestan preocupados. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo voy a conseguir esto? Preocupados. Se ocupan antes de que las cosas sucedan. Preocuparse de antemano. No se preocupe, dice la Biblia. No se preocupe. Luego dice que nosotros debemos, no os afanéis por nada. Ahí está el Señor enseñándonos. No os afanéis por nada, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios
en oración y ruego. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. No os afanéis por nada. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos afanamos muchísimo y oramos poco o no oramos nada. Y es al contrario, ¿sí? No os afanéis por nada. Sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, vuestras mentes, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es cierto, porque uno lo vive día a día. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos preocupamos, nos azaramos primero, nos olvidamos de estar en la presencia de Dios como Él quiere y de renovar esos pensamientos como Dios quiere. Otra cosa es la imaginación. Vamos a hablar de la imaginación. La imaginación es la capacidad que tiene el hombre para producir imágenes en su mente. Imágenes. Y qué bueno, porque estas imágenes Dios las transforma. Por eso es que hay visiones de Él. Por eso es que Él nos da las visiones. Cuando la mente está controlada por el Espíritu Santo, podemos ver en nuestra imaginación, guiados por Él, las cosas que Él quiere darnos o las peticiones que le hayamos hecho, o podemos verlo. En Hechos 17:29 dice, y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos, hecho de oro, de plata o piedra. Ahí está. Ahí está. Entonces, como la mente tiene esa capacidad, muchos han diseñado imágenes de Dios como si lo hubieran visto. Y vemos cantidad de imágenes en toda parte donde se le han adorado a esas imágenes. Hechos 17:29, la imaginación del hombre. Y el Señor dice en su palabra, nadie me ha visto. No, pero es que esto es más o menos para recordar, y ponen a Jesús barbado y con ojos claros y no sé qué. Y la Biblia no nos habla de la cara de Jesús como era. Nos habla de todo lo que hizo Él, su corazón como fue. Mire, acabamos de leer Dios amoroso, bondadoso, misericordioso. Dice que el rostro quedó vuelto nada, o sea, quedó irreconocible cuando lo volvieron, lo escupieron, lo golpearon. Dice, su rostro fue desfigurado, pero no nos dice cómo era el rostro. Entonces dice, la imaginación hace todo esto. Dice, y como esto es cierto, no debemos pensar en un Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Entonces la palabra en griego es entumesis, que significa razonamiento interno. Razonamiento interno, que es la facultad de la mente para representar imágenes de las cosas reales o ideales. Mire, qué lindo saber que si nosotros tenemos esa comunión, ese compañerismo con Dios, esa parte espiritual pura, limpia, ¿cierto? Renovada la mente, las cosas que anhelamos Él nos las va a hacer ver, nos las hace ver en una imaginación pura, no en locuras y cosas que se salgan del estilo de lo que Él quiere. Entonces, en esa mente se representan imágenes de las cosas reales o ideales. Entonces, imaginar es representar idealmente una cosa, crearla en la imaginación, como se crean hoy la tecnología como va, ¿cierto? Los nuevos aviones, los nuevos carros, cada año va saliendo un carro. Todo esto se idea en una imaginación, comienza. Por eso dice que el Señor nos creó a imagen y semejanza de Él. Nos imaginó y dijo, voy a hacer Amparo, voy a hacer a tal, voy a hacer a María, voy a hacer a Socorro, voy a hacer a Lorena. Todo nos imaginó. Y voy a hacer a Mariana, a Leonor, todo nos imaginó. Y semejanza, o sea, no es semejanza física porque los genes
pues ya Él unió nuestros padres y ya eso es diferente, eso es lo físico. Pero es en lo espiritual que nosotros tenemos que asemejarnos al Señor, todo lo que sea lo espiritual. Y esa alma, por eso tiene que estar, trabajar en el alma, porque el alma es la que desfigura la imagen de Dios, la desfigura. Si el alma y los pensamientos allí, entonces la gente resulta, los cristianos haciendo cosas que dicen, pero ¿por qué hizo esto? Se fue, dejó su esposa y se fue con otra mujer, un hombre que llevaba tantos años sirviendo al Señor, o sea, y nos asombramos. Pero es porque en la mente, en los pensamientos, no se trabajó, no dejó que el Espíritu Santo tomara control. ¿Ve? Entonces, imaginar representa idear una cosa, crearla, imaginarla, sea buena o sea mala. Entonces hay tres elementos principales por los cuales se activa esa imaginación en nuestras mentes y son por lo que vemos, por lo que escuchamos y por lo que palpamos. Por eso los sentidos espirituales tienen que estar conectados con Dios, porque eso fue lo que le pasó a Eva. Eva escuchó, vio y palpó y decidió tomar el camino equivocado. Su mente comenzó a conversar con una voz que no era la de Dios ni la de su esposo, porque ahí no había más nadie. En el Edén solo estaba esa comunión con el Dios creador. Y ya ellos conocían la voz de Dios, pero ella se atrevió a meterse en sus pensamientos la voz, otra voz. Y ahí es donde nosotros miramos cuántas veces el enemigo conversa con las personas en una mente que está a la deriva, que no está controlada por el Espíritu Santo. Cuando una persona tiene un carácter irascible, incontrolable, es porque esos pensamientos no están sujetos para que ese carácter se forme y haya un carácter suave y apacible. Dice la Biblia que es de grande estima delante de Dios. Entonces hay que trabajar en esa parte interna. Entonces la mente, la imaginación viene a través de lo que vemos, escuchamos y palpamos. Es importante saber todos los días cómo, por eso dice que la lámpara del cuerpo, dice el Señor, es el ojo. Si tu ojo todo está en oscuridad, todo lo tuyo es oscuridad. Pero si hay luz, todo lo tuyo, y el Señor es nuestra luz, el que ayuda a que esta lámpara, que es nuestra vida, sea iluminada por Él. También lo que escuchamos día a día, cuántas cosas usted escucha que son buenas para su espíritu, para su alma, para renovar todo su ser, o cuántas cosas escucha negativas que le ponen mal, que le hacen sentir tristeza, dolor, y cuántos pensamientos e imaginaciones vienen a través de todo eso. Y lo que tocamos, lo que palpamos, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué tanto, para qué son tus manos? O sea, estas manos, dice el Señor, que tenemos para levantarlas santas delante de Él. Pero tus manos pueden palpar cosas que también ofenden en la imaginación. O sea, podemos traer tantas cosas a la imaginación que las manos se pueden usar para cosas que no son debidas. Está el robo, ¿cierto? Si es en la parte física, está el coger un arma, el querer hacer daño, pero también están, dice, manos santas, sin iras ni contiendas, las levantemos delante de Dios. Entonces yo decido con mis pensamientos, con mis actitudes, por eso dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. ¿Qué hace usted con sus manos en lo secreto? Cada uno sabe para qué las utiliza. Si es para orar, si es para, bueno, el que tiene su esposa, acariciar su esposa, el que tiene su esposo, o qué sueña usted con sus manos. Todo eso, por eso es lo que vemos, los que escuchamos y lo que palpamos son elementos que activan la imaginación. Y por eso las mentes o son transparentes o son sucias.
Más que, ya para que terminemos ahí, significa figura, grabada en piedra, en pared, en cualquier objeto. Proverbios 18:11 dice, los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa, imaginan que es una muralla alta y segura. Eso hacen los ricos. Proverbios 18:11. Porque construyen un Dios del dinero, un Señor de señores. Y el Señor de señores es nuestro príncipe de paz, nuestro Dios hermoso, que nos enseña todas estas cosas. Entonces las personas cuando se aferran al dinero lo construyen como un muro de defensa, imaginan eso y piensan que ahí eso les da seguridad. Y por eso vemos cuántas cosas se dañan, cuántos planes se truncan, porque pusieron su confianza en algo que no es. Se llama figura, está en la mente. Una figura en la mente, más que grabada en piedra, pared o en cualquier objeto. Dejémoslo hasta ahí y vamos a orar. Padre, gracias por tus enseñanzas de esta mañana, por llevarnos a esa capacidad, Señor, de entender nuestra misma mente. Estamos hablando de la memoria espiritual, de los pensamientos, de todo lo que conforma el alma, Señor. Pero qué bueno que nosotros podamos discernir cada día para tener la madurez que tú quieres que tengamos, Señor, en lo bueno y en lo malo. En cada pensamiento que yo lo pueda analizar y llevarlo cautivo a ti como tú nos pides. Cuando hay un pensamiento que se opone al conocimiento de Dios, debemos llevarlo cautivo a la cruz de Cristo inmediatamente. Y ahí empezamos a renovar la mente. Señor, esto es lo que se me está viniendo en mis pensamientos y yo quiero pensar diferente, ya sea de esta persona, de este lugar, de este momento, de este día, de todo lo que veo, lo que escucho. Señor, por eso con tu palabra yo puedo hoy pedirte que renueves mis pensamientos. Y yo quiero cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir y pueda conocer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Padre de los cielos, gracias porque hoy me das esta oportunidad. Gracias por mi mente, Señor, porque fue creada por ti, por mi cerebro, Señor, que fue creado por ti para también renovarse día a día. Y también puede dañarse por situaciones que he permitido, pero tú hoy, Señor, estás sanando, estás liberando, porque enviaste tu palabra y nos libraste de la ruina, dices tú. Y así es, Señor. Tú envías tu palabra para que se ponga por obra, para que se haga una verdad en nosotros. Y por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y también dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esta es la vida, Señor, conocerte a ti, Padre de los cielos, y a nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador y Sanador. Padre, bendice todas las personas que hoy están batallando en sus enfermedades. Gracias, papá, por los que ya van saliendo de todo esto. Gracias, Papito Santo, por las respuestas que das a nuestras oraciones. Gracias porque nos has escuchado y nos sigues escuchando. Hoy te pido que llenes de paz los corazones que tengan angustia, que tengan dolor, que tengan tristeza. Señor, saca estos pensamientos negativos y coloca tu palabra en sus corazones para que haya esa paz tuya, Señor, y la dirección de tu Espíritu en cada hogar y en cada vida. Guárdanos del maligno, Señor. Guárdanos de todo mal, porque hoy hemos pedido que venga tu reino a nosotros y que también, Señor, se haga tu voluntad como se hace en los cielos, se haga en la tierra. Que cesen ya esas guerras, Señor, que se acabe la guerra dentro del corazón de las personas y que nos acerquemos al Dios de amor para que haya el verdadero perdón, Señor. Yo te lo pido de todo corazón. Guárdanos del mal, guárdanos del maligno en este día. Guárdanos, Señor, de caer en tentaciones de pensamientos equivocados y llena nuestra mente de ti, Señor. Yo te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Nos vemos a las 6 de la tarde. Oración de intercesión. Hay mucho por qué orar. Mucho, 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 mucho. Dios les bendiga.